Bueno, pues el INEGI informó que de enero a agosto del año pasado se registraron en México 108,658 defunciones por COVID. Esto es 33,641 más que las 75,000 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud en el mismo periodo de enero a agosto. Les recuerdo que el caso cero de las muertes fue en marzo, ¿sí? Entonces, enero y febrero, pues nada. Entonces, yo le aprecio mucho al maestro Edgar Vielma, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, que me haya aceptado esta llamada. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Joaquín? Muy buena tarde. Es un gusto platicar contigo y tu auditorio. Muchas gracias igualmente. A ver, primero el dato, ¿no? ¿Cuál es el informe que da el INEGI sobre las muertes enero-agosto 2020 relacionadas con las de enero-agosto 2019, ¿no? Así es. Estamos dando un reporte de casi 684,000 defunciones durante enero-agosto de 2020, que si lo comparamos, por ejemplo, con la cifra 2019, que era de 499,000, casi 500,000, hay un diferencial de 184,000 defunciones que se les llama en exceso. ¿Por qué se les llama en exceso? Porque las defunciones en lo general, si no hay guerras, si no hay pandemias, si no hay desastres naturales, se comportan de manera muy estable. En el momento en que se presenta una de esas situaciones, a ese excedente de mortalidad respecto a la serie histórica, se le llama exceso de mortalidad, Joaquín. Bien, obviamente este exceso de mortalidad del 20 con el 19 pasa por la pandemia de COVID. Sin duda, de los cuales, solo para recordar a nuestro auditorio, nosotros usamos como fuente de información los certificados de defunción, no las actas, los certificados de defunción que emite un médico general de cualquier especialidad, pero a eso me refiero con lo general, o un médico legista, es decir, para las muertes accidentales y violentas. Esa es nuestra fuente, lo recolectamos todos los certificados del territorio nacional, porque no puede haber persona fallecida sin un certificado, inclusive tiene sanciones legales al respecto de eso. No así la parte de las actas de defunciones. Los familiares se llegan a tardar hasta un año en tramitar el acta de defunción. Tomando eso como fuente de información y recolectando en todo el territorio nacional, es lo que les estamos presentando el día de hoy, Joaquín. Entonces, vamos a ver, de enero a agosto, ¿cuántas personas, de acuerdo a esta revisión del INEGI, murieron por coronavirus, incluidas o sumando a las 75,000 oficiales del último de agosto, a las que da ahora el INEGI? Ok, estamos hablando por coronavirus, 108,658. Las que tú acabas de referir están contenidas en esa cifra. Nada más aclaro un dato para que sobre todo porque puede haber personas que sí venían dando seguimiento puntual a todas estas cifras y ahorita no les está encuadrando los datos. El 31 de agosto del año 2020, oficialmente la Secretaría de Salud dio a conocer que había 64,400 y un poquito más de fallecimientos. En ese día preciso, 64,400. Conforme fueron avanzando los días y los meses, y si uno consulta al día de hoy esa misma cifra actualizada, la manejan como 75,000, es decir, los 108,000 respecto a los 64,000 estaría dando un diferencial de cerca del 70%, 69, si redondeamos. Con la cifra actualizada es de un diferencial del 45%. Esa última parte no la entendí, de redondeada. Estamos hablando que me quedé en que el 31 de agosto, esa noche, se informó de 64,400 muertes. Luego, al actualizarse posteriormente, la cifra llegó a 75,000. Hasta ahí me quedé. Sí, a ver, entonces, ¿qué significa? Que si comparamos lo que estamos publicando el día de hoy
con nuestros televidentes o radioescuchas que estén recordando la cifra de 64,000, esa brecha significa 69% de diferencia. No sé si quedó en ese punto claro. Es decir, 69% de diferencia, más o menos, entre los 64,400 reportados el 31 de agosto y las 108,658 defunciones reportadas por el INEGI. Así es correcto. Y después explico. Con los meses, sí, la Secretaría de Salud actualizó esa cifra de 64,000 a 75,000. Sí. Y entonces la brecha, sí, se cierra a 45%. Sí. Pero de todos modos estamos hablando de un 45% de diferencia. ¿Que se debe a qué? ¿Que se debe a qué, maestro? Ese es el otro tema que lo primero que quería es poner el marco de referencia de cifras a nuestros auditorios, ¿no? Para que no tantas cifras, sí, que han escuchado se pueden confundir. Es importante dejar bien claro el marco de referencia. Ahora, si queda claro este marco de referencia de las cifras que se estuvieron manejando, pasemos a por qué las diferencias. Las diferencias se dan porque la Secretaría de Salud genera una cifra oportuna, muy oportuna, que puede emitir todos los días, pero con un subregistro, con una subcobertura. ¿A qué se debe eso? A que ellos toman como fuente de información los hospitales. Pero, como su servidor ya lo había alertado, tanto al gobierno federal como a muchas instituciones y medios de comunicación entre marzo y abril del año pasado, hasta el año 2019, el 55% de la población en nuestro país fallece en sus casas, principalmente en sus casas, y un pequeño grupo en la calle, en el transporte público o en algún espacio público, ¿sí? Es decir, el 55%. Sí. El complemento, el 45%, fallece en un hospital. Entonces, cuando empieza a publicar los resultados la Secretaría de Salud, ¿qué está publicando? Ese tramo de 45%. Que por cierto, en el año 2020 inclusive se redujo de 45 a 42, porque ¿qué significa? Que más gente murió en sus casas, un 3% adicional murió en sus casas o en la calle. En ese contexto de diferencia de fuente de información, insisto, con un universo más reducido, la información que ofrece la Secretaría de Salud es muy valiosa en el sentido de que da tendencia. Es decir, inclusive nosotros fuimos usuarios de esa información para dimensionar cuáles iban a ser nuestras cargas de trabajo, cómo íbamos a recolectar la información en el territorio nacional, en qué momento del tiempo íbamos a encontrar mayor pico de carga de trabajo, pero sabíamos que no nos era útil para el tema de volumen. Para el tema de saber cuánto, pues no, porque de antemano sabíamos que solo iba a ser el 45% de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el INEGI lo que publica el día de ayer es ya todo: muertos en hospitales, en sus casas, en las calles, en el transporte público, en un espacio público como escuelas, centros comerciales, negocios, donde le haya pasado a la persona el evento del fallecimiento, ¿no? Eso es lo que estamos publicando, el gran universo. Segunda pregunta: ¿por qué hasta agosto? Por una razón muy sencilla. Como veníamos analizando las tendencias, tradicionalmente hubiésemos publicado hasta junio, que son cortes semestrales. Pero para nosotros era muy claro que si queríamos mantener a la población lo más informada posible dentro de nuestro alcance, teníamos que extenderlo hasta agosto, porque fue uno de los principales picos de esta pandemia. Por eso hicimos el gran esfuerzo de tratar de aventajar 2 meses para tener esa cobertura del pico, que fue muy importante, de julio y agosto, y por eso publicamos estos primeros 8 meses. Joaquín, adelante. Bien, entonces estamos hablando de unas 33,000 muertes más o menos, enero-agosto por COVID, ¿no? Así es correcto, pero también alertamos a la sociedad que no se le olvide la cifra de los 184,000.
porque, están los 108,000 y estos 75,000, este diferencial de 33,000. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿y qué pasa con ese otro exceso de mortalidad de 76,000? Ahí nos llama mucho la atención que hubo un incremento muy fuerte, particularmente en las enfermedades que están asociadas en comorbilidad al COVID, que son enfermedades al corazón, diabetes y neumonía, influenza, etc., ¿no? Es decir, también hay que estar muy alerta a qué sucedió con esos 76,000, porque hay al menos 3 hipótesis importantes que seguramente a lo largo de estos meses tendremos que estar estudiando los especialistas. Adelante, Joaquín. Bien, gracias. Tengo que meter en un momento el corte ya de los partidos políticos, y yo quiero que sigamos hablando en estos días, porque sí, es muy complicado, pero es muy interesante, y como en la escuela, pues hay cosas que no entran a la primera vez, pero sí a la segunda, maestro Edgar Bielma, y seguiremos hablando, ¿sí? Encantado, Joaquín, con gusto atenderemos y fomentaremos la claridad de esta información.